estamos listos para enfrentar el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Aquí estamos con los señores Hernán Larraín Mate, director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, que está conversando allá con Marcos Concha de forma animada. Esto parece una reunión familiar porque ya estuvo el papá esta mañana entrevistado del diario Cooperativa. Muy buenos días, ¿cómo están? No, nos van a acusar de nepotismo. Sí, por favor. No, pero no militan en el mismo partido, ¿no? no. Tenemos algunas ideas distintas. ¿Sí? Sí. ¿En qué discrepan, Uy, eso es largo. Pero probablemente hay una gran diferencia generacional, para empezar. Yo tengo una aproximación a temas culturales y valóricos bastante más abierto. Mi padre en eso es más tradicional, más conservador. Y yo creo que, en parte por, entre comillas, fortuna, yo soy un hijo de la democracia. Y por lo tanto soy parte de un mundo que se entendió desde los valores democráticos. Mi padre es parte de un partido, la UDI, que nació en la dictadura. Y yo creo que eso marcó al partido en muchos sentidos. Ahora, ha dado cuenta los últimos 25 años de participar en democracia y en elecciones, y creo que se han ganado su legítimo derecho a participar. Yo diría que esas son las grandes diferencias. Y dentro de la centro-derecha creo que hay algunos valores y elementos comunes potentes, como por ejemplo que ambos consideramos que hay un excesivo economicismo en la centro-derecha. Se le pone demasiado fe al mercado. Y en ese sentido creo que hay un espíritu un poquito más republicano en entender que hay un rol en lo público y en el Estado. Bueno, hablando de mercado, Luis Eduardo Escobar, entiendo que sigue pensando lo mismo, que el mercado no se regula solo, ¿no? ¿Qué tal? Así es. El mercado nunca se ha regulado solo. Los economistas, a nosotros los economistas se nos olvida lo que nos enseñan en el primer semestre, que son las instituciones los que crean los mercados. Los mercados no existen en ausencia de las instituciones, y las instituciones las hacemos las personas, las hacemos los sistemas políticos, los sistemas sociales y políticos. Y eso es fundamental. Si uno no entiende eso, es muy difícil hacer buenas políticas económicas que no tengan consecuencias Milton Friedman, premio Nobel de Economía, decía que el mercado se regula solo. Mira, ni Milton Friedman era tan extremista. O sea, yo creo que nosotros tenemos una caricatura en Chile de Milton Friedman al respecto. Por ejemplo, Milton Friedman, había muchas veces que él decía que había que considerar con cuidado estos temas, porque hay ciertos ámbitos en los cuales es mucho más lógico regular que esperar a que el mercado resuelva el problema. Y él daba un ejemplo para ridiculizarlo. Decía, por ejemplo, la hora nacional de un país no la puede establecer un mercado, la tiene que establecer el gobierno. Entonces hay cosas en las cuales, evidentemente, ese es un ejemplo obvio, la hora la tiene que fijar alguien, y ese es un acuerdo social. La hora de Chile es la hora de Chile porque el gobierno establece cuál es la hora de Chile. Y Sergio Mico, ya que se hablaba de generaciones distintas, en tu partido, la Democracia Cristiana, ¿hay miradas más conservadoras de los más experimentados, por no decir más viejos o más antiguos, que los más jóvenes, ¿no? Bueno, la Democracia Cristiana tiene una historia bien... En los orígenes, con bien la falange. Así, claro, está muy marcada por luchas generacionales que, de acuerdo a Ortega y Gasset, eran las que movían el mundo. No era ni la lucha de clases ni la de razas, sino que la lucha generacional, la falange nacional, eran jóvenes de 21, 22, 23 años que se separaron del Partido Conservador. Nosotros en los años, bueno, después vino una generación de los marineros, Narciso Irurete, después en los años 60, la de Rodrigo Ambrosio, Enrique Correa, Insulza, la generación del Mapo, y se fueron. Ya, yo pertenezco a una generación de los años 80, entonces en la Democracia Cristiana siempre ha habido generaciones distintas y han habido momentos de grandes crisis producto de formas distintas de entender lo que decía Hernán. Cada generación, decía Ortega Gasset, responde al mundo ideológico y al mundo tecnológico que le tocó vivir. Claro. Y en los años, cuando nace la Falange Nacional, el gran combate, estamos hablando de los años 30, era contra el comunismo, contra el fascismo y contra el capitalismo. Ya la generación de los años 50, el fascismo no existía, y en los años 60 fue la revolución socialista en Cuba, y esa generación se definió en torno a eso. Como mi generación se definió en torno a la lucha de recuperación de la democracia, la de los 80, y los cabros de hoy día
son una generación que solamente han vivido en democracia. Los Hernán Larraín, dices claro, tú. los Hernán Larraín, donde dictadura, democracia, capitalismo, comunismo son cosas que ven en los museos o libros de historia, y aparecen los nuevos temas. Ecología, los problemas de una sociedad de $20.000 per cápita, mal distribuida. Entonces, yo encuentro que es muy bella la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, y explican esto. Ahora, en la UDI hay un combate generacional que hoy día veía Macaya, Coloma, en fin, yo creo que ellos tienen que resolverlo bien, y no es nada fácil. Ahora, en el caso de la UDI, ya que se menciona, hay una decisión, digamos, de los coroneles de la UDI en un momento de abrir paso a las nuevas generaciones, pasan al primer plano, Silva, Macaya y otros, Kass, en fin. Pero ahora los resultados que se han obtenido no son los más adecuados, a pesar de que los coroneles se quedaron en segundo plano. Jovino Novoa es como el articulador que está tras las bambalinas participando de toda esta experiencia. Entonces, ¿qué pasa con este contraste generacional? Ya que han hablado de esta materia, fracasó la generación joven en la UDI y tendrán que volver los antiguos y viejos estandartes a ser protagonistas. Ahora, me parece que Hernán Larraín Mate. hay que ser justo con Ernesto Silva. Él, entre comillas, heredó una crisis, no la construyó, y por tanto tuvo que administrarla. Y además tuvo un lado donde obviamente él y su familia estaban involucrados, lo hizo insostenible. A mí me llama la atención, quiero decir, en lo que creo es la cuestión de fondo, que a 24 horas de que Ernesto Silva dé un pie al costado, la discusión al interior de la UDI sea por la presidencia y sea una batalla por el liderazgo del partido y las diferencias generacionales. La UDI que yo vi y me tocó conocer desde chico, por así decirlo, que vi desde mi casa y por los medios, era una UDI que en una crisis así se hubiera juntado en privado y hubiera discutido cuál es la mejor estrategia para salir juntos y en unidad de esta crisis. Y me llama la atención, digamos, que estén, digamos, navegando en el Titanic, tengan un iceberg a 100 metros y la tripulación está dividida respecto de quién tiene que ser el capitán. Cuando en realidad todos deberían estar bastante de acuerdo en cómo girar el barco rápidamente, todos juntos, para salir y evitar el iceberg. Entonces, creo que la calidad o el proyecto mismo de la UDI es la cuestión más de fondo. Y en eso, por ejemplo, a mí me interesa una discusión más bien de contenidos de en qué hoy día, cómo la UDI enfrenta hoy día esta crisis y cómo sale para entender socialmente y conectarse nuevamente con su proyecto original. Pero la discusión de los nombres de las generaciones creo que le hace más bien daño a su propio proyecto. Oye, yo creo que... Luis Eduardo Escobar. Hernán creo que tiene razón en lo que dice de que al interior de la UDI no se están planteando los temas de fondo y hay una lucha por el poder, más bien. Pero yo creo que lo que está pasando en la UDI es un poco reflejo de lo que está pasando en el resto del país. O sea, yo creo que parte del problema que tenemos es que hemos evitado discutir los temas de fondo, y lo que hemos tratado de pelear más bien son cuotas de poder. Y eso tanto al interior de los partidos políticos. O sea, uno ve hoy día la discusión en el PS, tiene bien, donde va se va a elegir el nuevo presidente del Partido Socialista próximamente, y lo que se ve es la lucha por el poder. Entonces, las críticas que se le hacían al PPD hace un par de años atrás, en el mismo proceso, era también a ver, bueno, cómo van los girardistas versus los otros, digamos, y quién va a votar, y son capaces o no de destronar el poder de Girardi. Pero yo no me acuerdo de haber visto discusiones ideológicas de fondo. Una de las excepciones es nuestro querido amigo aquí, don Sergio Mico, donde han habido congresos ideológicos en la DC donde se trata de discutir problemas de fondo, pero que finalmente también se transforman más bien en una lucha por el poder, y la discusión ideológica queda marginada. Y la discusión ideológica tiene un mal nombre en Chile. Cuando se habla de la ideología, se habla como despectivamente de una posición que representa ciertos valores, que representa ciertas ideas, que representa un proyecto de sociedad. Y yo creo que eso es una discusión que nos está haciendo falta en todos los niveles en Chile. Y hoy día, claro, se ve evidentemente dentro de la UDI como una pelea entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones, pero yo creo que en el PS ni siquiera hay nuevas generaciones. Es una discusión entre los viejos cracks de siempre. No. En la democracia cristiana y hemos perdido un poco esa cosa que había
en esta mesa hay representadas varias generaciones. Tres. Claro, yo soy de la generación ideológica, digamos, de la Así generación, es. de la generación Revolucionaria. de los 60 y de los 70, ¿no? Y entonces yo es una de las cosas que echo de menos en la actual conversación política, digamos, y diálogo ciudadano. Es que yo creo ahí, Luis Eduardo, que está la ley del péndulo, porque Chile tuvo una política extraordinariamente ideológica en los años 60, Ideologizada principio- incluso. Sergio ideologizada, entonces yo creo que como en el siglo XIX tuvimos una gran batalla clerical, anticlerical, que despertó pero las más profundas pasiones, entonces yo creo que la ley del péndulo después nos fuimos a un pragmatismo extremo que yo creo que tengo la esperanza que estamos viviendo su final, sus estertores. Yo quisiera, Luis Eduardo, recordando que tú estuviste ahí, a propósito de ideas e ideales, que vayan a ver la película Selma. Quiero aprovechar de hacer, que es la película sobre Martin Luther King, que es un hombre maravilloso que cambió el mundo y que se la jugó por ideales contra toda la lógica política. La película está muy bien retratada y lo presenta como un hombre que era, con su inmoderado tentación sexual, porque le gustaban mucho las mujeres, con un político que dudaba hasta dónde seguir, porque tenía miedo que mataran gente, y bueno, en fin, es una muy bella película que retrata muy bien Sergio, la generación de los años 60, cuando Sergio era líder secundario también. Sí, él estuvo metido en esto, está en los congresos Se hace el de leso aquí, pero- secundarios en Talca, participaba en unas máquinas en contra de Ricardo Almazano, y Sergio se hace el cucho acá, pero es parte de esa historia también. Hay que contar, vamos a escribir un libro, vamos a contar un capítulo con respecto a la participación. Fue en Curicó en todo En caso. Curicó fue en el encuentro, Curicó, ya. sí. Bueno, me equivoqué. Bueno, ¿Estás escribiendo un libro? tratamos de hacer algunos apuntes, a lo mejor sale algo ahí. Oye, pero hay una observación acá de Marcelo Poblete que deriva un poco de la conversación que tuvimos con el senador Hernán Larraín en la mañana, que habla de la justificación con respecto a la ética. Dice, se trata en esta situación de ocultar las fallas éticas de todos los militantes, en este caso de la UDI, cero autocrítica. A propósito de eso, en la última jornada dimos un ejemplo con respecto a esta idea de poner leyes mucho más estrictas, reglamentos mucho más rigurosos, controles más severos, digamos, para que todo sea honesto, que sea limpio y nadie haga trampa. Pero también está la situación, por ejemplo, que planteamos, del tipo que conduce un automóvil en una pista 120 km/h, dice el letrero, pero nadie lo está vigilando y circula 160, 180 por cualquier razón, porque le gusta la velocidad, porque tiene que llegar antes de lo que le da el tiempo en condiciones normales. Entonces ahí surge el problema del famoso Pepe Grillo. O sea, yo creo que el Pepe Grillo está como medio muerto o por lo menos aporreado, porque no está funcionando. O sea, un tipo que hace un acto ilegal de una factura falsa o de una boleta impropia, ¿no es cierto? O de alguien que pide plata una vez que lo han elegido ya senador o senadora de la República, que eso también vulnera la ley y lo hace por un correo electrónico, se supone que es un correo privado, pero finalmente se investiga y se sabe que hay esa petición. Entonces quiere decir que el Pepe Grillo de esas personas está malito, es la ética la que no está funcionando, ¿o no? ¿Hernán Larraín? Yo tengo la impresión de que las prácticas de financiamiento de la política hace muchos años, antes del escándalo de Mopgate, eran una gran caja negra y realmente no sabíamos nada y había que descansar efectivamente en la ética y la moral individual, porque no había más que no habían reglas. Después del Mopgate entran las primeras regulaciones y frente a la crisis actual nos enfrentamos ahora a una nueva discusión sobre nuevas regulaciones. Pero creo que hay una cosa sí que es interesante, que es que la reacción que ha tenido la sociedad chilena sí demuestra una ética. Que nos escandalicemos frente a las boletas, a las facturas, a mentir, ¿cierto? Es porque hay una ciudadanía que exige un cierto estándar. Y quiero ver, por así decirlo, el vaso medio lleno. La forma en que ha reaccionado el gobierno poniendo adelante un consejo es porque efectivamente no se está escondiendo el problema, se está enfrentando el problema. Los parlamentarios ayer fueron a ver a la presidenta y dijeron, presidenta, usted tiene su consejo, está muy bien, nosotros queremos avanzar por nuestro lado. El presidente le dijo, por favor. Lo que quiero decir es que también esta crisis
que es muy delicada y muy frágil, también ha demostrado una cierta reacción social de hacerse cargo de la crisis. Y dicho sea de paso, creo que el caso Soquimich y que Impuestos Internos hoy día no esté permitiendo una fiscalización abierta, podría eso terminar más bien en algo cercano a la impunidad. Yo creo que Chile exige que lo de Soquimich se abra y se investigue, independiente, digamos, de los caídos que pueda tener esa investigación, porque efectivamente hoy día necesitamos una ética pública muy transparente y una regulación que se haga cargo efectivamente de todas estas malas prácticas. Yo creo que los parlamentarios, y en general la clase política chilena, y si uno lo compara con la región, ha demostrado una cierta seriedad que es importante y que le ha permitido a Chile ser, por así decirlo, un buen alumno en términos institucionales en la región. Y hoy día está enfrentado a una tremenda crisis. ¿Cómo salga de su crisis? Creo que va a hablar mucho de nuestra querida República. Pero tengo la impresión de que hay algunas señales que son positivas en la medida que se entienda la profundidad del problema. Bueno, yo quería volver a tu pregunta. Yo, así primero, la ley es el mínimo ético. Así si uno tiene una duda ética, tiene que preguntarse, bueno, ¿esto lo permite o no la ley? Y si no lo permite, no lo haga. Pero eso es un mínimo. En segundo lugar, cuando uno tiene una duda ética, tiene que tener lo que dices tú, ese Pepe Grillo. Es decir, ¿cómo me huele esto? ¿Es bueno o es malo? Y los seres humanos tenemos ese Pepe Grillo, ahora lo podemos apalear bien y esconder. Precisamente la ética tiene que ver con lo bueno y lo malo. Que claro, saber distinguir lo bueno y lo malo y elegir el bien. Entonces la ley te ayuda para eso, pero también esa intuición moral. Pero hay aún una exigencia más, pues Sergio, ¿qué es lo que diría mi mamá? Si estuviera en esta, ¿qué es lo que haría ella? El super yo, es decir, un sentido del deber ya casi espartano. Y por último, a propósito de lo que decía Hernán, uno debiera preguntar si tiene una duda ética, hago o no hago esto, ¿qué pasaría si lo hago hoy día y mañana sale publicado en la radio cooperativa? ¿Lo haría hoy día? Y eso también es súper importante, es el principio de la publicidad, ¿ya? Y en este caso, cuando uno empieza a ocultar algo, es medio sospechoso. Y yo creo que lo bueno, como ha dicho Hernán, es que se han transparentado las cosas. Pero si acá no surge un líder político que saque las conclusiones de este diagnóstico tan sombrío, proponga un camino, la cosa se nos pone fea. Yo escuchaba a Eduardo Zafirio y Eduardo recordaba que el sistema político venezolano no resolvió bien esta crisis y llegó Chávez. El sistema político peruano no resolvió bien esta crisis y llegó Fujimori. Italia. Llegó Berlusconi en Italia o Collor de Mello en Brasil. Claro. Entonces, ojo. Pero ojo. Brasil otra vez está en lo mismo. Y Brasil nuevamente está en lo mismo. Es que yo creo que ahí está Luis Eduardo Escobar. Ahí está la gran lección de todo esto, digamos, que no es solo un problema de que vamos a endurecer las leyes aquí, sino que en realidad a mí me gustaría creer en lo que dice Hernández, de que hay señales positivas. Yo tal vez soy más viejo y más cínico, y creo que los seres humanos tenemos este Pepe Grillo, pero muchas veces le decimos al Pepe Grillo, viene, no joda, lo metemos en el velador y le echamos para adelante nomás, si no, uno no se explica lo que está pasando, digamos, ¿no? Pero me recordaba el otro día un amigo de que a Helmut Kohl lo echaron de la política alemana justamente por problemas de financiamiento de campaña. Claro. El gran reunificador de Alemania terminó en la ignominia. Entonces, yo creo que en ese sentido suscribo una de las teorías de un neoliberal salvaje, como habría dicho Chávez, que es Gary Becker, un economista, que decía que la gente en ciertos ámbitos toma decisiones que son más o menos racionales. Si los castigos son excesivamente altos, la gente lo va a pensar. Entonces, yo creo que hay que dejar un cierto espacio para que la gente pueda optar, pueda tomar decisiones, pueda operar, pero en realidad, si acaso uno se pasa de una cierta raya, de un cierto límite, las penalidades tienen que ser bastante serias. Y en eso yo sí concuerdo, por ejemplo, que un mínimo
es que la persona que quiebra o no observa o no cumple con las leyes electorales debiera perder el cargo y debiera perderlo para siempre, digamos, no poder presentarse nunca más a una elección popular si acaso es condenado por violar las leyes electorales. En eso yo creo que hay que ser intransigente. Ahora, ustedes han hablado ¿puedo de... hacer un pequeño contrapunto? Sí. Porque yo creo que efectivamente, Hernán yo Larraín Mate. cuando decía en el fondo la sociedad ha reaccionado bien porque está exigiendo altos niveles de transparencia y una ética distinta, no quiero decir con eso de que el resultado necesariamente de este proceso vaya a ser bueno. Yo creo que la clase política hoy día está en jaque. Tiene que demostrarnos, lo mismo con las instituciones, la fiscalía, impuestos internos, etcétera, de que somos una república con instituciones que es capaz de sortear una crisis y salir fortalecido de esto, pero es una noticia en desarrollo. Sí, hay una cosa que yo creo que es bien importante en esto Luis Eduardo Escobar. y coincido con Hernán. Yo creo que la gente, hay dos cosas, digamos. Por un lado la gente dice, pucha, necesitamos saber lo que está pasando. Tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es lo que ha ocurrido. Pero por otro lado también observo que gran parte de la gente con la que yo hablo, gente, qué sé yo, el señor del taxi, el señor que vende el diario, el panadero de la esquina, y que dicen, ¿sabe qué más? Yo creo que aquí al final lo van a tapar todo. Claro. Entonces hay eso que yo creo que el sistema institucional y político, o sea, que operan juntos, de lo cual hay que hacerse cargo. Y en ese sentido, quiero aprovechar de decir que me parece que la comisión de la presidenta Bachelet, en que no hay ni un político, me parece extremadamente importante. Político profesional. Político profesional, o sea, que no haya gente ahí que son los incumbentes, que van a tratar de poner reglas que al final los van a favorecer a ellos mismos. En ese sentido, creo que Marta Lagos también hacía el mismo punto ayer en Bueno, pero la después van a tener la palabra los políticos Es que cuando eso, se claro. mande la iniciativa al Congreso. Correcto, Claro. pero va a haber un estándar que viene propuesto desde afuera. Esa es una regla que aquí nuestro amigo filósofo, que John Rawls insistía mucho en la legitimidad de los sistemas cuando no son creados por los incumbentes. Ahora, cuando dicen que las antiguas generaciones, afirmación de Luis Eduardo Escobar, que somos un poco cínicos, o sea, desvergonzados, descarados, ¿es lo que la gente piensa también? ¿Qué ocurre con la clase política dirigente o no? A ver, yo no me refería a eso, yo me refería a que... Hablaste de cinismo, por eso Sí, te... no, pero cinismo en el sentido de que yo no creo en la bondad humana, digamos, esa cuestión se me quitó hace rato. Yo no creo que los seres humanos sean buenos de adentro. En ese sentido O soy sea, que cínico, hay un grado de digamos. hipocresía, dices tú. No, que yo que creo que hay hay dos una gran conceptos capacidad, de cinismo, hay una gran capacidad de parte de los seres humanos de ser barbaridades y de no observar las reglas éticas que creo que los que estamos en esta mesa compartimos. En ese sentido soy cínico, no en el sentido el otro sentido que le das tú. Es que sabes lo que pasa, que la palabra cinismo Sergio Mico. viene de perro y el cínico, el Kant, era un filósofo como Diógenes que mordía al poder. ¿Ah? El cínico era, yo no te creo, estos bonitos discursos religiosos, éticos, de bien común, y mordía muy bien. Entonces, en ese sentido, cínico es una muy buena expresión. Lo que pasa es que después cinismo fue derivando en lo siguiente, pues, ya que yo veo lo que es el poder religioso, al final no creo en nada. Entonces hoy día se asocia al cínico con una persona que ya no se hace ninguna esperanza con la condición moral. Y son dos conceptos bien distintos de cinismo. Yo me quedo con el primero. Ya es una cuestión. Y lo otro, a propósito de los viejos, ahora saliendo la filosofía griega y pasando a la judeocristiana, en esa famosa historia de Jesús, que el que esté libre de pecado, que lance la primera botella, no, perdón, la primera piedra. ¿Tuviste una fiesta, no? Claro, el evangelista dice, y los más viejos fueron los primeros en retirarse. Porque entre más viejo se hace primero, uno tiene grandes sueños de uno mismo cuando es joven, de grandes valores ideales, pero ya cuando uno llega a esta edad se da cuenta que, bueno, no estuvo a la altura de su expectativa y ha vivido muchas cosas, ¿no? Entonces uno se va poniendo en ese sentido negativo más cínico, al cual mencionó Luis Eduardo. Ahora, uno de los barómetros, digamos, que se utiliza para ver cuál es el estado de la opinión pública en cuanto a pensamientos sobre la realidad, marca un descrédito cada vez más importante de la política. Hemos visto en las elecciones
que la participación llegó alrededor del 40%. En la 46, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. O sea, ¿qué pasaría ya haciendo una proyección, digamos, en una elección, digamos, con un 20 o un 25% de participación ciudadana? Habría que restituir el voto obligatorio mejor para que no entremos en una crisis de legitimidad, que ya algo se habló de eso, Sí, ¿eh? por supuesto. De que no era muy legítimo que eligieran con tan pocos votantes a las autoridades. Sí, pero En Larraín. para ser justo, en el voto voluntario, las personas eligen no votar y por tanto implícitamente le están dando a los otros, digamos, el derecho a que resuelvan. Por tanto, yo creo que estas crisis efectivamente tienen un riesgo, sobre todo porque hoy día hay una tremenda indignación ciudadana, justificadísima, que puede hacer que efectivamente, si es que no se sale bien de esta crisis, las personas dejen de votar. Y eso es un espacio abierto para que angelitos, digamos, populistas, aparezcan fuera del sistema, puedan seducirnos Más bien diablitos. con frases, ¿cierto? Claro, más bien diablitos, con frases muy lindas de campaña, pero no haciéndose cargo de la institucionalidad y del sistema político que tenemos en Chile. Yo creo que estamos, de verdad, en una cancha abierta, con escenarios muy, muy complejos. La presidenta desgraciadamente ha perdido en parte por el caso Cabal una cierta autoridad moral para poder ella echarse al hombro y sacar esto adelante. La responsabilidad está más bien distribuida en todos los actores y en todos los partidos que sabemos no gozan de una gran salud en materia de su relación con la ciudadanía. Y en estos momentos cuando en el fondo los sistemas sometidos a estrés tienen que demostrar que tienen la capacidad de sortear crisis. Y esa es la cuestión más de fondo. Afortunadamente falta para la elección. Hay un tiempo en que el propio sistema puede en el fondo hacerse cargo de sus heridas, recuperar cierta legitimidad y confianza y enfrentar una próxima elección con una participación potente. Pero sí existe ese riesgo, Sergio. Claro. Existe el riesgo de salir mal de esto y que la ciudadanía diga, ¿sabe qué? Más bien váyanse todos y por lo tanto yo no voto. Y que por lo tanto el voto voluntario pase a ser también parte de la intencionalidad puesta en duda. ¿Qué les parece? Hacemos una pausa. ¿Ya? Pues yo quiero volver con el voto obligatorio. Ya, vamos a hablar del voto obligatorio y también quiero plantearle, con todo este cuestionamiento que existió del Grupo Penta, pero también hay una situación que se está fraguando en este momento que dice relación con el Grupo Luxich, sí, ¿no? Que están complicados por la situación de los pelambres, pero también hay otro foco de conflicto en el puerto de Antofagasta. Hay un nuevo flanco para el Grupo Luxich, ya que se ha paralizado parte de las operaciones del puerto de Antofagasta, donde ellos tienen preponderancia, y ya tuvieron un problema con la CCU. No sé si se acuerdan ustedes que en Paine hubo rechazo, digamos, de la comunidad a que se instalaran allí. Entonces este es un grupo empresarial que es muy importante, gravita muchísimo en la realidad chilena, también son dueños de banco, en fin, tienen una serie de bienes muy, muy importantes. Por eso quiero preguntarle si esto no va a crear también otro nivel de desconfianza en la ciudadanía, o les parece que esto está dentro de la normalidad. Volvemos en un instante en el primer café en una nueva mañana en Cooperativa y le contamos que en Acer están pensando que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Señores, Hernán Larraín Mate, Luis Eduardo Escobar, Sergio Mico, quédense con nosotros porque Marcos Concha tiene algo que decir, pero después nos devuelve la palabra. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación. Universidad Alberto Hurtado. El verdadero nombre de Jack White es John Anthony Gillis. El apellido White lo optó cuando se casó con Meg White, con quien formó The White Stripes. ¿Y esto cómo lo sé? Porque estoy navegando en mi nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escucho mis grupos favoritos de Lollapalooza. En Acer pensamos que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 TB de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. A los 9 meses tuviste la posibilidad de nacer. A los 3 años de tararear tu primera canción. A los 10 de descubrir tu banda favorita. A los 15 de subirte a un escenario.
Y hoy tienes la posibilidad de vivir Lollapalooza como nunca antes. BTR te invita a vivir un Lollapalooza inolvidable. Por primera vez en Chile, vive Lollapalooza en tu televisión. Este 14 y 15 de marzo, solo para clientes BTR en el canal 698 y 699 y también en HD. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile. Por primera vez la hija de Elis Regina, múltiple ganadora de premios Grammy. La voz femenina de bossa nova más importante del momento. María Rita, sábado 21 de marzo, 21 horas. Entradas, Ticketek, Falabella, Cines Hoyt y sin cargo por servicio en tienda K Música. Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán. María Rita en Chile, 21 de marzo, 21 horas. Llegó el momento. Queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobrand, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Superclásico, Supertransmisión, al aire libre. Este sábado, a partir de las 2, Universidad de Chile Colo-Colo. Y más tarde, goles, análisis y reacciones junto a los sospechosos de siempre. Este sábado, al aire libre. Cooperativa, radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada. Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe. Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas, porque son gratis. Nuevo crédito sabático de Scotiabank. El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis. Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.swift.cl. Vive un verano de película y ven a disfrutar gratis y en familia del 9º Festival Cine Chilectra, el único ciclo de cine sostenible que mide y neutraliza su huella de carbono. Acompáñanos en más de 50 funciones con palomitas y bebidas de regalo durante todos los fines de semana del verano, a las 21 horas, en las multicanchas de tu barrio iluminadas por Chilectra. Encuentra la cartelera, fechas y direcciones en chilectra.cl. Te esperamos. Invitan Chilectra, La Cuarta y Radio Cooperativa. Películas de acción, de terror, dramas, comedias, documentales, deporte, western, Románticas. ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? Vívelo hoy. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre. Único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por solo 39.990 pesos por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 17 grados. 17 grados en Santiago. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Le contamos que en el 2020 Chile necesitará aumentar la energía eléctrica
en 8.000 megawatts. Investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado se adjudicaron el proyecto Núcleo Milenio 2015-2018 sobre energía y sociedad, que va a evaluar las dimensiones sociales y culturales de ver crecer a este gigante energético nacional. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Estamos en el primer café con los señores Hernán Larraín Mate, Luis Eduardo Escobar y Sergio Mico. Y tengo otro mensaje para que naveguen en sus tablets Acer W1 con Windows 8 mientras escuchas a tus grupos favoritos de Lollapalooza. Incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor, diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Ya, señores del primer café, sobre el voto voluntario, voto obligatorio, querían opinar. Además está pendiente, si quieren abordarlo, la situación compleja que está viviendo el grupo Luxich y también Sokimich, que ya está en un proceso de carácter judicial. Luxich con conflictos que están latentes y Sokimich, la Sociedad Química de Chile, con una crisis interna también, porque el gerente general tiene una postura con respecto a la entrega de documentación o no a impuestos internos y hay directores que son partidarios de que esos documentos sean entregados, se facilite cualquier indagación que se quiera hacer. ¿Quién quiere abrir los fuegos en esta segunda parte del día viernes? No, yo quería hablar del voto voluntario. Ya, Sergio Mico. Yo creo que fue un desastre, afirmo que fue un desastre para la República el voto voluntario. Ya, pero ¿qué se hace ahora? Es que sabes que yo no creo que sea un desastre. Fue un desastre completo. Se dijo que con la inscripción automática, voto voluntario, a votar más gente, votó mucha menos gente, se mandó una señal de que hay derechos sin deberes. Y hoy día hay una reacción entendible, pero va a aumentar los problemas en nuestra República, se va poca gente a votar en la municipal, que es muy probable. Porque cuando uno no va a votar, Sergio, hay gente que no va a votar porque se fue a la playa, hay gente que no va a votar porque no le interesa la política, hay gente que va a votar porque dice, mire, este país está bien y me da más o menos lo mismo que gane el partido A o el Z. Otra cosa es que uno esté molesto con el sistema político, indignado. Yo desconfío de todos, dicen algunos. Claro, pero es que, pero el voto nulo, así si a una persona no le gusta ningún candidato, más bien yo diría, y está molesto con el sistema económico, la incapacidad del sistema político de renovarse, si va a votar y vota nulo y aparece 1 millón, 2 millones de personas votando nulo, por decirlo así, ya, eso es un golpe brutal al sistema, pero fíjense lo que pasó fue el 56% de los chilenos no fue a votar en la segunda vuelta y Michelle Bachelet y sus ministros tienen las mismas facultades constitucionales, presupuestarias, si hubiesen votado 70%. Hay alcaldes que son alcaldes con el 10% de los votos y tienen las mismas facultades legales, constitucionales y presupuestarias que si hubiesen ido a votar 50%. Entonces hay que decirle a la ciudadanía que no ir a votar es simplemente apoyar directo o indirectamente un sistema. Ahora, hay gente que dice no voy a votar porque todos los candidatos son iguales y me cargan. Bueno, le tengo una mala noticia a esa persona, bueno, entonces que se presente ella de candidato. Luis Eduardo Escobar levanta las banderas del voto voluntario. Sí, yo bueno, con Sergio hemos discrepado sobre este tema desde el inicio. Pero, a ver, Sergio hace una aseveración que se puede leer de dos maneras. O sea, él dice que la gente, mucha de la gente que no vota, que no se presenta a votar, es porque ellos dicen, según tú, que me da lo mismo quien gane, ¿no? Pero eso tiene otra lectura, digamos. Y la otra lectura es, ¿sabe qué más? No saco nada con votar porque esta cosa va a pasar lo mismo. Claro. Y yo creo que esa es parte del desencanto al que aludía Hernán al principio del programa. Entonces, el hecho de que uno fuerce a la gente a votar por la vía de hacer el voto obligatorio no te resuelve el problema. Y el problema de fondo, ¿cuál es? Es la legitimidad del sistema político. Es que la gente hoy día, y desde hace algún tiempo, yo sostengo que por lo menos desde la elección del 2009, que la gente viene cuestionando el sistema político y no hemos sido capaces de hacernos cargo de esa cosa hasta que ahora explota esta crisis. Y como dice Hernán, nos abre la oportunidad de rediscutir esto y de ver de qué forma lo vamos a solucionar. A mí me parece que si las cosas andan relativamente bien y la economía, hay confianza social, etcétera, etcétera, un porcentaje importante de la gente va a ir a votar. Y si uno mira en los países desarrollados lo que ocurre,
más o menos el 50% de la población vota, el resto no vota nomás. No, eso en Estados Unidos, en Europa 60, 70%, incluso con las crisis. Pero ¿sabes? A ver, en España subió a 60-70% después de Atocha, pero antes votaba como no, la mitad. Pero más allá de eso, yo quiero insistir en el tema cultural y ético. ¿Sí? A mí lo que me molesta, que esta es una cultura simplemente, Luis Eduardo, los de derechos. Y el voto es un deber también, porque tú no puedes pedirle, por ejemplo, a los cabros de la educación superior, educación universitaria gratuita, que significan 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares más, y después decirle, ¿sabe qué? Pero usted si quiere va a votar o si quiere no va a votar, así. Yo lo encuentro indignante, para serte franco, porque hay derechos y hay deberes, y si no hay cambios culturales en la ética pública, estamos jodidos, sonados. Así yo te digo, hay mucha gente, bueno, yo les preguntaría, bueno, si son tan malos los políticos, hagámonos la pregunta, bueno, ¿y quién los eligió? Pero yo estoy entonces yo te digo, sí, pues entonces, pero está bien, pero esto de ir a votar cada 4 años a mí me parece un deber casi ridículo. Así mira, si tú estás en la fila comprando en el cine y alguien se salta la fila, el deber de uno, y muchas veces, entre ellos yo, uno no pasa el mal rato de reclamarlo. Si hay un funcionario público que te trata de coimear, tú no solamente no tienes que aceptar la coima, sino que tienes que hacer la denuncia, y mucha gente no lo hace. Típica situación, uno está en una esquina, ve un choque, podría ser testigo, pero sabe que eso le va a tomar tiempo, no es testigo. Entonces yo te digo, si no fomentamos una cultura de los deberes, y esto es puro derecho, tenemos un problema muy grande. Ahora, cambios culturales. Segundo, cambios institucionales, así, el voto obligatorio es uno. Otra forma que fomenta la participación en el sistema electoral proporcional que hemos aprobado. Eso va a significar que más jóvenes, más mujeres van a llegar, más personas de orígenes étnicos, indígenas pueden llegar al Congreso Nacional. Y lo tercero son cambios socioeconómicos. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Si la gente va a votar, a pesar de que cumpla con sus deberes, etcétera, logra que su representante sea elegido, pero se da cuenta que su representante, el alcalde, el diputado, el senador, no tienen ninguna posibilidad de cambiar su vida cotidiana, claro, se produce un desincentivo. Tenemos algunos mensajes desde Suecia, dice, hola, los estoy escuchando, un abrazo, los estoy viendo también, saludos a los panelistas. Víctor Musa nos escribe desde Suecia, y almorzaron por allá. Y hay varias opiniones, de Isabel Catalán Gamboa, de Nana Aguirre Ayala. En Nana Aguirre dice... Escuchen bien lo que dice, para la opinión que va a entregar a continuación en la Raíz Mate. Mira, dice lo siguiente, con el voto obligatorio solo estábamos inscritos un 60% del total de los habilitados para votar. Y de eso solo votábamos un 90%. O sea, cuando mucho votábamos apenas un poco más del 50% del total de quienes deben votar. Se debe hacer el análisis completo y serio. Ya pues, Hernán, con la seriedad que te acostumbra a escuchar la gente. Yo creo que si Chile y sus parlamentarios, una mayoría en el Congreso, eligió un cambio de sistema en conocimiento de todas las dificultades que tenía el sistema anterior, que tenía un sistema de inscripción voluntaria y luego de voto obligatorio, por uno de inscripción automática y voto voluntario. Yo creo que nosotros nos debemos un periodo político, un pequeño ciclo para evaluar qué significa el cambio que hicimos. Ahora, a mí me parecería muy poco republicano y serio cambiar ahora porque estamos desesperados frente a la próxima elección y movernos al voto obligatorio. Sí me parece razonable ver qué pasa con culturalmente la posibilidad de que las personas se vean en la libertad de votar o no. Efectivamente, no hay un punto de fondo que es serio, y es que suponíamos que aumentando el padrón más personas iban a votar y eso no ocurrió. Pero eso fue una sola vez. Por lo tanto, yo creo que no debemos tomar conclusiones apresuradas con una sola elección y ver cómo se comporta este sistema. Y yo, estimado profesor Mico, estoy de acuerdo con usted y me gusta de hecho escucharlo porque desde la nueva mayoría de la cual usted participa, se escucha siempre, digamos, una cultura de derechos sociales, universales, gratuitos, ¿cierto? Y garantizados. Entonces, usted pide cultura de responsabilidad, yo en eso lo acompaño en la cuestión más de fondo. Para Sergio Mico, lo siguiente, pero si los políticos siguen ignorando a los ciudadanos, se suben descaradamente los sueldos. Por favor, Sergio Mico, le dice una dama, Isabel Catalán. Pero Isabel,
Yo lo que te pediría que actúes como la reina Isabel, que se enfrentó a los poderes establecidos y fue una tremenda reina. Porque ella, la Isabel la católica, porque ella no estuvo de acuerdo en aceptar un papel subordinado. Entonces, si los ciudadanos, Isabel, consideran que todos los políticos son malos, entonces que los cambien a través del voto. Y le insisto, y si los candidatos son malos, entonces que hagan lo que hizo Salvador Allende. Si Salvador Allende, que nos regaló la nacionalización del cobre, se presentó 4 veces de candidato a presidente de Chile y perdió 3. Y Arturo Alessandri, gran líder liberal de Chile, le dieron golpes de Estado, se fue exiliado y nos regaló la Constitución del 25 y el Código Laboral. Y Eduardo Frei Montalva perdió a los 19 años, a los 25 años, perdió 4 veces. 3 veces, a la 4ª ganó. Entonces, yo digo, el que quiere celeste que le cueste. Así sí, para formar una familia, ¿ya? Pololeo, yo no quiero hablar de los problemas que tienen algunos con los pololeos acá, ¿ya? Acá hay gente con problemas. Bueno, mucho. Ya, aquí en el panel. Bueno, así, un ciudadano cuesta 25, 30 años formar. Eso es formar una familia y tener hijos y que se vayan de la casa. Son 25, 30 años sacarse la mujer. Entonces yo digo, está bien. Hay una enorme cantidad de problemas, pero acá también hay responsabilidad en la élite, pero también hay una enorme responsabilidad entre nosotros, los ciudadanos. Y el 55% de los chilenos no habla de política. Y yo por definición, y vuelvo a Martin Luther King no se quedó quejando contra el gobernador Wallace, usted que es racista. Si él entendió que él tenía que movilizarse, si los poderosos por definición no van a cambiar. Ahora, Luis Eduardo Escobar, un poco el input entre la economía o los grupos económicos y la política, porque ahí es donde se produce esta especie de cortocircuito por lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, a ver, la decepción por la política, la poco entusiasmo por votar, en fin, la desconfianza, a eso me refiero. Sí, claro, o sea, yo creo que en Chile nosotros tenemos una larga historia, y aquí hay algunos historiadores que han discrepado conmigo, pero en algunas discusiones recientes, pero yo creo que hay una larga historia de relaciones entre la política y el poder económico, desde la época de la colonia, digamos, de que llegaron los españoles y dijeron, miren, nosotros nos vamos a hacer dueños de esta cuestión y nosotros también vamos a decidir cómo se hace. Entonces, yo creo que efectivamente la concentración económica también tiene costos políticos importantes. Por ejemplo, tú aludías antes del break que el grupo Luxich está teniendo problemas. La verdad es que es difícil no tener problemas cuando uno representa una parte importante del PIB y está metido en todos los negocios de Chile. Entonces tú decías, bueno, tuvieron problemas con la cervecería, tuvieron problemas con la minera, etcétera. Ahora es probable que tengan problemas con el banco a raíz del crédito, el puerto de Antofagasta, en fin, hay una serie de... ¿Pero por qué? Porque están metidos en todos los negocios de Chile. Entonces, cada vez que hay un conflicto, de alguna manera ellos están metidos. Entonces, la concentración económica tiene ese costo. Y entonces cuando uno ve de que hay conflictos con las comunidades, que hay conflictos con las ciudades, en el caso de Antofagasta, me dicen que los niveles de contaminación de Antofagasta son una cosa apoteósica, o sea, que realmente está fuera de todos los límites. Entonces, y nuestro sistema político no es capaz de resolver ese problema. O sea, ¿cuántos años llevamos discutiendo qué es lo que vamos a hacer en materia de energía? ¿Dónde se van a instalar las plantas de producción de energía, de electricidad en particular? Entonces, la forma en que se soluciona muchas veces no es muy feliz, que es lo que hemos visto ocurrir en Ventanas, por ejemplo, donde ya incluso se habla de qué partes del país vamos a liquidar para poder producir energía eléctrica, sin ninguna consideración, por cierto, de lo que le pasa a la gente que vive en Ventanas, que tienen que evacuar los colegios 3 o 4 veces al año por problemas de contaminación. Entonces ahí por un lado la concentración económica y la desigualdad, y por otro lado la incapacidad para resolver los problemas del diario vivir de la gente, llevan a esta desconfianza. Y yo quiero atar esto a lo que decía Sergio respecto a Martin Luther King. La gran gracia de Martin Luther King, fuera de movilizar a la gente, de hacer marchas y qué sé yo, que por cierto
lo de Selma pasó a la historia porque mataron a un cura blanco, no por el problema que hubo con los negros, que también fueron apaleados duramente, y varios de los cuales murieron, pero el escándalo se armó por el cura blanco. Pero la idea de Martin Luther King era que había que empoderar a los negros, y la forma de empoderar a los negros era inscribirlos en el registro electoral para que fueran a votar. Entonces yo también me indigno como Sergio, porque la gente no vota, y cuando se quejan de lo que pasa, entonces uno dice, mire, ¿sabe qué más? Usted tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar si acaso si quiere representar sus puntos de vista. Ahora, donde yo discrepo de Sergio es si acaso eso lo vamos a lograr haciendo el voto obligatorio. No, solo con eso no. Podemos lograr los mismos objetivos mediante el sistema de voto voluntario. Preguntarle a Hernán Larraín si comparte este juicio que la concentración económica es dañina y que estos grupos empresariales al final terminan provocando un efecto negativo, digamos, sobre la sociedad, cuando ellos dan trabajo a muchas personas, según los argumentos que yo escucho, digamos. Yo creo que así como el sistema político está viviendo una crisis de legitimidad frente a la ciudadanía, la gran empresa también está viviendo su propia crisis, y creo que las causas son varias, pero entre otras, una serie de casos de colusión como la Polar, los pollos, las farmacias, y problemas en el mundo financiero como el caso Cascada o lo de Bilbao, en fin, y hoy día por supuesto con Penta, estamos viendo a ejecutivos, ¿cierto?, de un grupo económico muy poderoso, y a Luxi involucrado en el caso Cabal. Mi impresión es que este sistema económico de economía abierta, economía de mercado, le ha permitido a Chile un tremendo avance y progreso en el bienestar, y las personas lo perciben. Pero al mismo tiempo, creo que la empresa tiene que hacerse cargo de la crisis de credibilidad que está viviendo, y particularmente qué tipo de prácticas tiene que asumir hoy día, porque creo que también se pone en riesgo el propio sistema económico. Y sí creo que la concentración excesiva es un problema. Yo creo en la economía libre, creo en la libre competencia, y creo que Chile tiene y necesita avanzar en regulaciones que efectivamente castiguen la colusión de verdad, porque hoy día hay casi, con las penas actuales, incentivos a coludirse, y creo que tenemos que estudiar fórmulas para abrir los mercados y no concentrarlos. Creo que es una amenaza a la cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo del grupo Luxi, Sergio Mico, nos está demostrando que el nivel de concentración en Chile es inaceptable. Es completamente inaceptable, porque quiero insistir en un punto que es obvio. Cuando uno es tan poderoso, se siente que está más allá del bien y el mal. Entonces, lo que está pasando en Caimanes, en Antofagasta, lo que ocurrió con este crédito en el Banco de Chile, tiene que hacernos reflexionar como sociedad. Yo creo en la libre competencia, es decir, partir de la base que si un panadero hace un pan muy malo, o muy caro, la persona va a ir a competir, va a trasladarse, pero eso supone que haya libre competencia, que haya esta multiplicidad de empresas. Eso no ocurre en Chile. Pero también Adam Smith, él hablaba del sentimiento de simpatía, es decir, él decía el segundo control para que la codicia no nos desborde en una sociedad que hoy día llamamos capitalista, es que los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y si nosotros vemos que hay una persona llorando, nos da pena a nosotros. Y yo creo que pero ahí hay una cuestión que en Chile también falla, este famoso dicho, ojos que no ven, corazones que no sienten. Yo me pregunto, si yo fuera dueño de esa empresa que está contaminando, y me pongo en la hipótesis, si yo viviera ahí en Ventana, ¿seguiría haciendo lo que estoy haciendo? Y Adam Smith dice, no, porque tenemos esa capacidad. Y yo creo que eso también, a propósito del Pepe Grillo, nos está fallando. Y estoy hablando de él, que teorizó la economía política que Hernán tanto quiere. Y agrego, lo tercero que él decía era el espectador imparcial, es decir, los seres humanos tenemos también la capacidad no solamente de afectivamente simpatizar con el otro, sino darnos cuenta quizá el reclamo que me está haciendo la otra persona es justo. Es decir, tenemos una cierta forma también de racionalidad, y eso evidentemente en Chile tampoco está funcionando. Estas cuestiones... Yo quería reforzar a Sergio. Adam Smith es muy famoso por el libro La riqueza de las naciones, ¿cierto? Que es donde está un poco la fórmula de la legítima ganancia por el intercambio y la acumulación de riqueza. Pero
más importante que ese libro es un libro que escribió 14 años antes, que es La teoría de los sentimientos morales, que él dice en el fondo cuáles son los valores, cuál es la ética, cuál es la moralidad que hay detrás de un sistema para que efectivamente se pueda producir ese intercambio. Y Adam Smith, el padre del capitalismo, era muy contrario a que existieran actores demasiado poderosos dentro de la economía, porque obviamente se iniciaban procesos de corrupción y habían valores mucho más importantes como la confianza y la empatía que permitían efectivamente que esto funcionara. Hoy día esos valores son los que están puestos en jaque respecto a la economía chilena, y eso es lo que hay que observar. Hay una cita famosa de economista y filósofo. Ustedes están hablando del economista y filósofo escocés, era, ¿no? Sí, así es. Escocés. Que era un clérigo. Bueno, es que en esa época casi todos eran clérigos. Sí, o sea, la universidad era para los clérigos, básicamente. Claro, pero estudió latín, griego, entonces una persona muy culta. No es este economista que está pensando en cómo ganar dinero regular. No, pero hay una cita famosa de él que pocas veces se dice aquí en Chile, pero que dice: cada vez que se junta un grupo de empresarios, generalmente hay un daño para la sociedad. Bueno, según lo que decía. Y además hay una gran diferencia entre las primeras ediciones de la riqueza de las naciones y las últimas. ¿Por qué? Porque cambió mucho su confianza en el mercado. O sea, a lo largo de su vida, como el tipo era inteligente, además era agente de aduanas, de eso vivía. Pero él dijo algo que hoy día hace mucho sentido y que es muy grave, ¿eh? Lo que estaría fallando acá sería el sentido común. O sea, la cuestión más elemental de la reflexión. Bueno, pero yo quiero plantearle al final, porque nos quedan escasos minutos. Aquí se ha mencionado la energía, digamos, el problema del agua en el norte. Pero ¿ustedes creen que existe conciencia en la sociedad chilena hoy día de la tremenda sequía que tenemos, de la falta de agua para la agricultura, la falta de agua para darle de beber a los animales, la falta de agua en muchos lugares para el consumo humano? ¿Se echa de menos una campaña así fuerte, intensa, para que cuidemos el agua, o no les parece a ustedes que no es tan importante? Bueno, yo creo que en eso la comisión que lidera Ruiz sobre el agua, sobre justamente el desafío hídrico que tiene Chile, va a ser bien importante, porque uno de los elementos que ellos han estado enfatizando es el problema de la educación social respecto del agua. En los países secos, digamos, como Israel, la misma gota de agua se usa como 5 veces, según lo que él ha descubierto. Y desalinizan agua en cantidades industriales. Claro, pero también la cuidan. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tiramos todas las aguas grises junto con las aguas negras a lo mismo y perdemos las aguas grises para el regadío, etcétera. Y lo otro que yo creo que hay que hacerse cargo es que hay una relativa desertificación de Santiago para el norte, de la cual la vamos a tener que asumir de alguna manera. Entonces, si efectivamente vamos a gastar más en desalinizar, hay gente, como dice Ruiz, no nos olvidemos de que hoy día agua se escribe con E, de energía. Entonces el problema de desalinizar es que necesitamos energía para hacer eso, y hay que empezar a ver cómo enfrentamos esto ya en el largo plazo, y cuál es el papel del Estado. ¿Dónde desalinizas? Porque el problema es que no puedes tirar toda la sal de vuelta al océano en el mismo lugar, porque van a matar a todos los pescados de los alrededores. El agua es vida, dice la consigna, pero el agua agoniza, ¿o no, Hernán Larraín? Yo creo que nuestra sociedad, y a propósito de lo que estamos viendo en la política, aprende con las crisis. Ahí es cuando reacciona, y desgraciadamente el agua también está viviendo su propia crisis, y creo que es una conciencia que está recién empezando a despertar, pero tengo la impresión de que todavía no toca a fondo, lejos de eso. ¿Tenemos poca capacidad de anticipación, Sergio Mico? Bueno, completamente. Los seres humanos, cuando vemos que está muy barato un televisor y nos ofrecen 20 cuotas, nos vamos con el televisor felices, lo que está presente ahí, pero nos cuesta mucho más proyectarnos lo que va a significar pagar esas 20 o 30 cuotas. Los seres humanos razonamos así. Ahora, yo creo que con las temperaturas acá en Santiago, con la sequía en el sur de Chile, yo creo que están ocurriendo. Y en el norte. Y en el norte está bueno. Claro, yo creo que están elevándose los niveles de conciencia. Ahora, la gente no sabe por qué se está produciendo esto ni cuáles son sus soluciones, pero por lo menos yo creo que hay un nivel de conciencia mucho más alto. Los señores Hernán Larraín, Luis Eduardo Escobar, Sergio Mico ya están con sus maletas, mochilas y todo para partir de fin de semana. Así que les deseamos suerte, que descansen, que vuelvan a sus actividades el próximo lunes con todo el entusiasmo de siempre, y siempre la puerta abierta en el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Felicidades. Don Sergio, que esté muy bien, y un gran saludo a Cecilia Roderetti también. Sí, lo suscribimos totalmente. Hasta la vista. Marcos Concha, por favor.